Queridos hermanos, sean bienvenidos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. En esta transmisión vamos a estar compartiendo las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2020. Este será un análisis práctico. Esperamos que esto sea de beneficio, sea de mucho estímulo para todos nosotros. Es un intercambio de estímulo. Si ustedes desean recibir algún saludo, tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario, pueden dejarlo en la sección de comentarios. Los animamos a compartir estas transmisiones que están ayudando a muchos hermanos a no perderse la información que se considera en las reuniones. Entonces es un privilegio inmerecido estar aquí con ustedes. Esperamos que disfruten de esta transmisión tanto como nosotros. Queremos que sepan que los queremos mucho. Jehová nuestro Padre y nuestro Rey Jesús los aman muchísimo y nosotros también. Por eso aquí seguimos, aquí estamos y agradecemos que estén acompañándonos. Entonces no vamos a leer los párrafos, pues eso ya lo hicimos en una transmisión anterior, pero sí vamos a pasar a responder directamente las preguntas impresas, así como algunas lecciones prácticas de este estudio. Entonces estamos hablando del capítulo 110, el último día de Jesús en el templo de Jerusalén. Aquí se ve cómo Jesús sigue condenando a los líderes religiosos. También él anticipa la destrucción del templo y también él destaca lo que hizo una viuda pobre al echar 2 moneditas en las arcas del tesoro. Pregunta: ¿qué hace Jesús la última vez que visita el templo? Bueno, queda claro que Jesús, no estamos diciendo que él era una persona conflictiva, peleonera, enojada, o que no era amoroso. No estamos diciendo eso, pero es interesante que Jesús aprovecha este momento para seguir denunciando la hipocresía de los escribas y los fariseos. Él habla de forma directa y les dice directamente que son unos hipócritas. Entonces Jesús no se andaba por las ramas, él hablaba de forma directa y los llamó de esa manera hipócritas, porque ellos aparentaban ser algo que realmente no eran. De hecho, Jesús no solo denuncia esa hipocresía, sino que vemos que hasta hace un comentario muy directo. Él los llama serpientes, ¿sí? Crías de víboras. El original en griego dice simiente de serpiente. La palabra que aparece ahí en griego es, cuando dice cría, eso viene de simiente y significa cera, ¿sí? Significa semilla. Entonces, esto de alguna manera nos recuerda lo que se mencionó en Génesis de la enemistad que existiría entre la descendencia de la mujer y los de la descendencia de la serpiente. Aquí lo vemos. Es interesante, no es casualidad que Jesús los comparara con serpientes, pues ellos, a pesar de estar en el templo, eran descendientes de la serpiente. Sin duda alguna, Jesús no usó otro calificativo, usó este calificativo por esa razón. Esto significa que ellos ya no se iban a arrepentir, pues, sabemos que algunos cambiaron, pero ellos, en vez de arrepentirse, ellos fueron los autores intelectuales del asesinato cruel, vil, injusto, del asesinato del Mesías. Ellos fueron los autores intelectuales, y por eso Jesús les anticipó lo que les esperaba: el Gehenna, el juicio de la Gehenna. Entonces Jesús aprovechó esta última vez en el templo para mencionar estos puntos de manera directa. Después estaremos mencionando algunas lecciones prácticas de este suceso. Ahora, ¿qué predice Jesús que le sucederá al templo? Encontramos la respuesta en Marcos 13:2, donde Jesús deja claro que no quedará piedra sobre piedra, todo será demolido.
Quizás la mayoría de nosotros no hemos conocido el templo de Jerusalén. Sin embargo, los judíos de los días de Jesús se quedaban impactados por lo monumental que era esa gran construcción. Era la casa de Jehová y era algo muy impresionante, monumental. Era el único templo sobre la tierra. Así que, relacionado con esto, encontramos otro punto interesante en Mateo 23, 37 y 38, donde Jesús anuncia también que la casa de ellos quedaría abandonada y se les dejaría a ellos. Esto estaba hablando de los judíos que rechazaron al Mesías. Entonces es impresionante lo que Jesús les profetizó, les anticipó, les predijo que iba a ocurrir con el templo. Siguiente. ¿Por qué dice Jesús que la viuda contribuyó más que los ricos? Bueno, encontramos la respuesta de Jesús en Marcos 12, 43 y 44. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, lo echó todo lo que tenía para vivir. Entonces, esta viuda es muy diferente, como el día y la noche, en comparación con los líderes religiosos en la manera de pensar y actuar. Entonces, por eso dijo Jesús que ella dio más que todos los demás ricos. Bien, hermanos, ahora vamos a comentar algunos puntos prácticos de esta lección. Vemos la forma tan directa en la que Jesús denunció la hipocresía de los fariseos. Jesús, en ese momento, por así decirlo, cambió. Dejó de ser el Jesús amoroso, bondadoso, benevolente, misericordioso, pacífico, aquel que en un momento dado, cuando su amigo Lázaro había fallecido, lloró delante de todos. En ese momento Jesús usó un vocabulario que no era común escucharlo todos los días, y era un Jesús al cual no estaban acostumbrados sus discípulos, a un Jesús que no habían conocido en los meses anteriores. Y hermanos, esto forma parte del carácter de Cristo. Es verdad que la Biblia dice que el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, y es verdad que Jesús lo hizo. Es verdad que Jesús fue bondadoso con muchos pecadores, aun cuando muchos señalaban, criticaban, juzgaban a las mujeres pecadoras, a los recaudadores de impuestos, a los borrachos. Jesús convivía con ellos para motivarlos a arrepentirse. Y no, entonces ahí está la prueba. Él no los juzgaba, él los animaba a arrepentirse. Pero, hermanos, es interesante que con los fariseos Jesús no era así. ¿Por qué? Bueno, es un punto interesante esto. Los fariseos, aparte de ser pecadores, eran malos, eran inicuos. Sí, es cierto que ya no usamos mucho la palabra inicuos, pero podemos decir que eran malvados, eran malos, eran villanos, eran literalmente lobos o serpientes vestidos de oveja. Lamentablemente observamos individuos así en nuestros días. Y lo más terrible de esto era que, y me atrevería a decir indignante, era que los fariseos tenían conocimiento de la ley, ellos tenían conocimiento bíblico, ellos tenían una posición de autoridad, y aún así eran las peores personas que uno podría haber conocido en aquel entonces. En cambio, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los borrachos y los demás pecadores, pues eran personas pecadoras, pero no tenían el conocimiento ni la autoridad que tenían los fariseos. Por eso, dice la Biblia, al que más se le da, más se le pide. Así que, de manera implacable, de manera directa, Jesús los denunció. Les dejó ver que eran unos lobos vestidos de oveja, unas serpientes, sí, eran las peores personas que uno podría conocer, y lamentablemente en nuestros días no es la excepción, pero no nos vamos a centrar en eso. Así que
Por eso Jesús fue muy específico, muy directo al denunciarlos. Otra lección que aprendemos de esto, hermanos, es que no debemos cerrar nuestros ojos a la realidad. La Biblia dice que en este tiempo del fin, la congregación estaría compuesta por personas de dos clases. Trigo sería una buena hierba y mala hierba. Ahí no hay duda. Así es que si a nosotros nos toca corregir a alguien o nos toca corregir algún caso en la congregación, no debemos tener miedo de hacerlo. No debemos tampoco evadirlo. A veces usamos la expresión hacernos de la vista gorda, quizás por algún beneficio económico, por algún parentesco, o por temor al hombre, o hasta por dejadez. Jamás debemos actuar así, especialmente si es nuestra responsabilidad atender ese caso. Debemos ser valientes como Jesús. Y por supuesto, es verdad que nosotros no vamos a cambiar el mundo. Es verdad que hay muchas cosas adentro que muchas veces simplemente las tenemos que aceptar. A veces también podría ser que tengamos opiniones o sugerencias, pero muchas veces solamente nos queda guardarnos esas opiniones o sugerencias. Pero repito, si está en nuestra mano y es nuestra responsabilidad atender uno de estos casos, debemos hacerlo, ¿sí? No debemos dejar de hacer el bien a aquellos a quienes se les debe, y más si está en nuestra mano hacerlo, a fin de mantener limpia la congregación. Recordemos que Jesús también, Él está vivo, Él resucitó al tercer día, hoy Él es el cabeza de la congregación y Él está atento a cómo nosotros estamos individualmente en la congregación y si nosotros tenemos alguna posición de autoridad en la congregación, Él está atento a cómo nos desempeñamos. Y de ninguna manera quisiéramos que Jesús se moleste con nosotros como lo pasó con los fariseos. De ninguna manera queremos darle motivos a Jesús para que encuentre defectos en nuestro trabajo. Otro punto, pero esto es relacionado con la viuda. El ejemplo de la viuda nos enseña que no debemos olvidar el contribuir materialmente en la congregación, y más si tenemos los medios para hacerlo. Es verdad, hermanos, en el Salón del Reino no se nos exige el diezmo, cosa que sí vemos en otras religiones. Pero es interesante que hay personas que antes iban a otra religión, en esa religión se les pedía el diezmo, y ahora conocieron la verdad, ahora asisten al Salón del Reino, pero por alguna extraña razón, ahora que aquí no se les pide el diezmo, pues ahora ya no contribuyen. Hermanos, no estamos criticando a nadie, pero estamos mencionando una situación que sí se ha visto. De hecho, en el broadcasting, el hermano Led mencionó que hay individuos que han asistido a las reuniones por mucho tiempo sin nunca haber puesto una sola moneda en la caja de contribución. Entonces, ¿cuál es el punto? Hermanos, este es un asunto personal entre Jehová, Jesús y nosotros. Ellos saben lo que tenemos en nuestro corazón. Sin embargo, Jehová bendice a aquellos que utilizan lo material para apoyar las necesidades de la congregación local. Es verdad que ahorita no nos estamos reuniendo, pero al mismo tiempo hay algunos gastos que atender en el Salón del Reino. Esos son gastos de mantenimiento. Y bueno, sin duda que si está en nuestra mano hacerlo, no menospreciemos ese apoyo que podemos dar. Aun cuando pensemos que es poco, contactemos a los varones, a los nombrados, y comentémosles que estamos interesados en apoyar los gastos de mantenimiento de nuestro Salón del Reino. Entonces, sin duda Jehová estará muy atento de esa generosidad de parte nuestra. Y sobre todo, una de las mejores formas de usar nuestras contribuciones es compartiendo con aquellos necesitados, aquellas viudas, aquellos huérfanos de la congregación, aquellos que están abandonados, están olvidados.
Es verdad que el alimento espiritual es importante, pero dice la Biblia que el alimento físico también lo es. Entonces, si está en nuestra mano compartir con aquellos que en este momento no tienen, y por supuesto no es que les vayamos a dar una fortuna, pero sí podemos compartir con ellos algo, un pan, algo así, hagámoslo. Esos sacrificios tienen mucho peso a la vista de Jehová. Y por supuesto no nos vamos a tomar selfies a la hora de hacerlo. Si alguien hiciera eso, ese sacrificio perdió valor a la vista de Jehová. Pero recordemos, cuando hacemos estos actos de generosidad, Jehová, Jesús y los ángeles nos están observando. Y cuando lo hacemos en privado, es decir, sin tocar trompeta delante de nosotros, ellos se complacen bastante. Queridos hermanos, ha sido un placer haber tenido esta consideración con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Reciban un gran abrazo. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.